Luego directo, necesitas una religión para saber que hay algo más grande que tú, ni tampoco necesitas ser escéptico de todo para sentirte una persona inteligente. Las dos posturas están huyendo de la misma pregunta. Yo quiero que dejemos de huir un rato. Miren, esto no lo hablo mucho, como a tan a detalle, pero cuando yo dejé mi país para venirme a Suiza, no cachaba a nadie, no hablaba el idioma, había donde lo único que me sostuvo no fue la lógica, fue una certeza que yo no podía explicar con palabras, la sensación de que había algo más grande sosteniéndome, guiándome, incluso cuando yo no tenía ningún control sobre lo que pasaba en mi vida. Yo muchas noches sin dormir, preguntándome si había tomado la decisión correcta. Yo igual me sentía sola en este país donde yo no podía pedir ayuda en el idioma local a menos que estuviera con mi esposo. Y en esa noche hay algo que todavía me seguía sosteniendo y que no era algo que no era mi mente racional, porque mi mente racional tenía miedo. Y yo no te voy a hablar de dogma, no te voy a hablar de que tú tenés que creer en esto o en esto otro, no te voy a pedir que tú sigas ninguna puta doctrina en particular, pero sí te voy a decir esto: cuando tú trabajas con energía, cuando haces sanación energética, cuando meditas pero de verdad, y no te cierran, y no solamente te sentáis 5 minutos a ver el celular con los ojos cerrados, empiezas a sentir algo que la ciencia no puede medir del todo, pero que millones de personas en todas las culturas, en todas las épocas, han sentido de la misma forma: que no estamos solos, que hay una inteligencia que está detrás de todo esto y que esa inteligencia vive también dentro de ti. Tú la puedes llamar Dios, le llamo Dios, universo, energía, conciencia, campo cuántico, fuente, el nombre da lo mismo, ¿cachai? Y de hecho creo que gran parte de los conflictos entre personas espirituales y personas escépticas vienen justamente de pelearse por el nombre en lugar de prestar atención a la experiencia real de lo que hay detrás. Y lo importante es lo que pasa cuando tú dejas de discutir sobre el nombre y empiezas como a sentirlo en carne propia. Mi maestro de sanación pránica, Master Choa Kok-Soo, enseñaba algo que a mí no se olvida: que el cuerpo humano no es solamente carne y hueso, es energía organizada, y esa energía está conectada a algo más grande que la sostiene, la alimenta, la renueva constantemente, incluso cuando ni siquiera estás pensando en ello. Y cuando yo trabajo con un chakra enfriado, no estoy trabajando solo con la psicología o el pensamiento positivo, no. Estoy trabajando con esa conexión, y cuando esa conexión se restablece, la gente llora, se ríe, siente paz de la nada, sin que haya pasado nada lógico que explique ese cambio. Y eso no es una sugestión, se llama reconexión. Y acá está el punto que yo quiero que tú entiendas: el vacío que sientes cuando dices, siento que me falta algo, pero no sé qué es. Casi nunca se llena con más logros, con más likes, con más validación externa, con más autos, por ejemplo. Puedes conseguir todo lo que creías que ibas a necesitar y seguir sintiendo ese hueco exactamente igual. Y ese vacío se llena reconectando con una parte tuya que sabes que eres más que el cuerpo, más que el trabajo, más que tus títulos, más que tus problemas del día a día, más que la versión de ti que te muestra el día a día o las redes sociales. Y no hace falta que tú te conviertas en una persona muy espiritual de la noche a la mañana, no. Ni que tú cambies tu forma de vestir, ni que empieces a hablar distinto para que la gente te tome en serio. Hace falta primero que dejes de silenciar esas preguntas grandes por miedo a sonar loca, a que te digan que estás en tu época de crisis existencial o que es no real. Segundo, que te des 5 minutos al día de silencio real, sin celular, sin música, sin fucking distracción, solo tú y tu respiración. Y al principio sí se va a sentir bien incómodo, la verdad. Pero es aburrido porque estamos tan acostumbrados al ruido constante que el silencio se siente amenazante. Y por ahí, pero en ese silencio incómodo es donde empieza a aparecer la conexión real. Tercero, empieza a prestar atención a las señales, esa casualidad que no era casualidad, a esa persona que apareció justo cuando necesitaba, ese pensamiento que te salvó de tomar una fucking mala decisión, esa puerta que se cerró y que en su momento dolió mucho, pero que después entendiste que te protegió de algo peor. La ciencia y la espiritualidad no tienen por qué pelear, ¿cachai? Y de hecho creo firmemente que en un punto se van a encontrar más de lo que nosotros imaginamos.
La ciencia estudia el cómo funciona el cuerpo, no sé, cómo se mueve la energía, cómo reacciona el cerebro y la espiritualidad. Cuando es real y no solo un discurso bonito para vender cursos, te conecta con el para qué tú estás acá, por qué estás pasando esto, para qué existe ese dolor o esa alegría. Y tú tienes las dos cosas, y el cómo y el para qué, y para vivir una vida muchísimo más plena. Y yo siempre conecto con mis 4 pilares: felicidad, amor, salud y riqueza, porque de nada sirve literal tener dinero si tu alma está vacía, sientes que tu alma no tiene sentido, por más lujosa que sea, y de nada sirve sentirte espiritual si eso no se traduce en una vida mejor, con mejores relaciones, mejor salud, más abundancia, más paz en el día a día. La espiritualidad que yo enseño no es para escapar de la vida material, es para poder sostenerla desde una raíz que es bastante más profunda. Cuando tu felicidad está anclado en algo más grande que todas las circunstancias externas, deja de depender de que todo sea perfecto para sentirte bien. Cuando el amor está anclado en esa conexión misma y dejas de buscar en tu pareja algo que tú o algo más grande puede darte, cuando tu salud está alineada con esa energía, tu cuerpo deja de vivir en modo alerta constante, y cuando tu riqueza fluye desde el lugar perfecto, tú dejas de perseguir el dinero desde el mío y empiezas a traerlo desde la confianza. Y quiero hablarte de algo que veo mucho con la gente que atiendo, que muchas fueron criados dentro de una religión muy estricta, que de adultos se alejaron sintiendo que tenían que elegir entre ser espirituales y ser unas personas modernas, racional, libre. Y entiendo perfectamente eso, porque a mí me pasó. Porque muchas veces la forma en que nos enseñó la fe de niños vino cargada de miedo, de culpa, de castigo, más que de conexión real. Nos enseñaron a temerle a algo más grande en lugar de sentirnos sostenidos por eso más grande. Y cuando llegamos a ser adultos nos alejamos de esa estructura. Y muchas veces también nos alejamos de la conexión espiritual en sí misma, como si vinieran empaquetadas juntas, pero no lo está. Porque tú puedes soltar el miedo, la culpa, el dogma rígido y guiarte con esa conexión real. De hecho, ese es exactamente el trabajo que hago con muchas de mis clientas: separar la herida religiosa de la infancia de la conexión espiritual adulta, elegida, libre, que no depende de ningún intermediario, para que se sienta verdadera. Por otro lado están las personas que crecieron en el lado opuesto, en hogares completamente racionales, donde hablar de energía y de intuición y de algo más grande se considera literal una falta de inteligencia y casi una vergüenza. Y cuando esas personas empiezan a sentir conexión por primera vez de adultas, muchas veces sienten culpa, como si estuvieran traicionando su formación, su educación, su imagen de mujer moderna y capaz. Y si tú te sientes identificada con eso, quiero decirte algo con toda claridad: no hay ninguna contradicción entre ser mujer exitosa, con los pies puestos en la tierra, y al mismo tiempo sentir y honrar esa conexión tan linda con algo más grande. De hecho, en mi experiencia, las mujeres más sólidas que yo conozco en mi vida son precisamente las que lograron integrar dos cosas: la mente clara y el alma conectada. Hay una pregunta que a mí siempre me hacen y quiero responderlo acá: ¿cómo sé si lo que siento, Pili, es real o me lo estoy inventando? Y mi respuesta siempre es la misma: la conexión real se siente en el cuerpo como expansión, como paz, como alivio silencioso, aunque el problema externo siga sin resolverse. La mente que se lo está inventando para escapar de la realidad, en cambio, se siente como ansiedad, disfrazada de esperanza, como de querer forzar una señal que en realidad no está ahí. Y con el tiempo y con práctica, esa diferencia se vuelve cada vez más clara y más fácil de reconocer en tu propio cuerpo. No necesitas ganar el debate ni tener todas las malditas respuestas. Necesitas primero dejar de convencerte a ti misma que no sientes lo que sientes. Y esa certeza tranquila de que no estás sola es tu brújula. Confía en ella incluso cuando tú no puedes explicarlo con palabras perfectas. Y quiero dejarte con una última idea, porque creo que es la más importante de todo. La conexión espiritual es una práctica como cualquier otra. Hay días que tú la sientes clarísima y hay días donde el ruido de tu vida cotidiana la tapa por completo. Y eso no significa que la hayas perdido. Significa que, como cualquier músculo, necesita que lo entrenes constantemente. Y ese entrenamiento con el tiempo se vuelve cada vez más natural hasta que deja necesidad del silencio perfecto o el momento perfecto
para sentirla y empiezas a sentirla incluso en medio del caos, en medio de un día difícil o incluso cuando nada externo tiene sentido todavía. Y por supuesto, si tú sientes que necesitas reconectar con esa parte espiritual y sanar tu energía y encontrar más claridad en tu propósito, mándame un DM por Instagram, pili.pizarro86, y te cuento mi programa personalizado. Y por supuesto, nos vemos en el próximo video. Besotes.